Qué gusto tenerlos de nueva cuenta en La Otra Puerta, un programa hecho para ustedes con toda la intención de llevarles información relacionada con el aspecto mágico, el aspecto espiritual de nuestro hermoso país. Bueno, y esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una edición especial acerca de las montañas sagradas de México. Pero bueno, si ven que tengo en mis manos este silbato, es un silbato muy bonito, hecho de barro, que bueno, lo pueden ver así como algo sencillo, tiene un sonido muy bonito. Pero aquí lo curioso es que esta pieza artesanal, que proviene de la parte norte de Puebla, tiene el aspecto de un dinosaurio. Bueno, ya en una edición anterior hablamos del Museo de Acámbaro del señor Valdemar Halsdrutt, donde hay piezas muy interesantes, pero bueno, no será el tema de esta edición. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a esta edición especial de Montañas Sagradas de México y vamos a empezar justamente con la más famosa, el volcán, el coloso nevado, el Popocatépetl, que pues tiene una altura de 5.400 metros sobre el nivel del mar y está dentro del Estado de México, colinda con el Estado de Puebla y forma parte de la Sierra Nevada junto con la Volcana, la Iztaccíhuatl y el Monte Tlaloc. Bueno, en cuanto al Popocatépetl, podemos decir que es el escenario del último reducto de las tradiciones ritualísticas del culto a Tlaloc. En sus faldas del Popocatépetl hay barrancas, hay cuevas, hay oquedades, hay algunos parajes que son considerados como sitios de poder, donde merodean espíritus guardianes de la naturaleza como la centella, la culebra de agua, el torito y otros tantos más, los malos vientos, que hacen que el sitio siempre permanezca dentro de una atmósfera muy especial, mágica de hecho. En estos lugares, en las faldas del Popocatépetl, que por cierto, su nombre de acuerdo a la tradición nahua de los moradores que viven en las inmediaciones de su serranía, pues, le llaman Gregorio Chino. Este es el nombre que tiene el guerrero. El idilio de los volcanes, saben ustedes que bueno, pues se refiere a un par de enamorados que por alguna razón no lograron consumar el anhelo de su preciado amor y fueron transformadas en montañas, en volcanes. Lo cierto es que el Popocatépetl reúne también referencias de que en tiempos prehispánicos en algunas de sus cavernas eran cautivados y abandonados jorobados. Esto como una muy preciada ofrenda o sacrificio a Tlaloc para que no dejara de ser un semillero de nubes las faldas del volcán. Recuerden que las barrancas boscosas de coníferas por lo general son semilleros de nubes y uno puede apreciar en el Popocatépetl cómo surgen estas del fondo de las barrancas. Y justamente el Popocatépetl se ha caracterizado por ser también un escenario de ofrendas que pues realizan el linaje de los tiemperos o graniceros que también hemos mencionado ya en programas anteriores. Por ello el Popocatépetl aparece como la montaña sagrada número 1 a la cual todavía siguen subiendo personas para realizar ceremonias, particularmente el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, durante las cuales pues llevan alimentos, bebidas, instrumentos musicales. La gente convive, comen, beben, bailan, escuchan música y celebran en medio de su profundo agradecimiento al volcán la dicha de tener un lugar donde vivir, un lugar con agua y un lugar protegido por las potencias de la naturaleza. Bueno, vayamos ahora con su compañera, la Iztaccíhuatl. Un volcán que, como apreciarán ustedes en la fotografía, parece una mujer tendida boca arriba, cubierta de un manto blanco formado de nieve. También la volcana, cuyo nombre es Rosita, cuya celebración de ofrenda ceremonial se celebra el 30 de agosto de cada año, día de Santa Rosa de Lima,
También suben tiemperos y graniceros a llevarle ofrendas a la volcana. Se supone que entre los dos volcanes, además de los pasos y rutas naturales que hay entre Puebla y el Valle de México, hay también maneras de comunicarse subterráneas. Hay quienes dicen que hay algunas cavernas que permiten transitar en el inframundo de volcán a volcán. Hasta donde se sabe, solo se han descubierto algunos segmentos que están interrumpidos por colapsos, por lo que no se pueden transitar de manera regular, constante, pero no se ha encontrado uno que sea de considerable importancia para suponer esta sospecha. Lo cierto es que hay grupos de personas del lugar que de pronto, al estar al alcance de la vista, desaparecen. Lo que se sospecha es que pues conocen estas rutas y simplemente toman atajos, sobre todo cuando se desatan tormentas. Son lugares sagrados, ocultos, que existen entre los dos volcanes. Y si ustedes van a la Iztaccíhuatl y suben por el pueblo de San Rafael, sea por la ruta de Tubos o la ruta de Grapas, una vez que lleguen a las cajas de agua, de ahí ya pueden ustedes apreciar la magnificencia de la energía que tienen ambos volcanes. Y si ustedes desde Amecameca, Cholula o Atlisco observan a los volcanes, sobre todo al atardecer, podrán contemplar que estos enamorados montañosos míticos generan su aura. Y es una luminiscencia tan bonita, tan hermosa, tan natural, que hasta parece sobrenatural. Ahora vayamos a la tercera montaña. Vamos al Xinantécatl, que está en el Estado de México y que tiene 4.680 metros de altura sobre el nivel del mar. Xinantécatl es el conocido Nevado de Toluca. Xinantécatl significa en náhuatl el guerrero nevado. Resulta que este volcán explotó hace muchísimo tiempo y hoy conserva en lo alto de su corpulencia geológica dos lagunas, la del Sol y la de la Luna. Y pasaron los milenios, pasaron los siglos y fueron justamente pues, los grupos que habitaban en el valle de Toyocan quienes acostumbraban a hacer ofrendas en estas lagunas. Se supone que armaban balsas sobre las cuales ponían doncellas y estas eran enviadas y después ahogadas para que dieran vida al coloso nevado. Se han encontrado, de acuerdo a los hallazgos y evidencias de los buzos profesionales, se han encontrado ofrendas bajo el agua que consisten en utensilios de barro, bolas de hule y de copal a manera de ofrendas y diferentes utensilios ritualísticos que hacen pues una evidencia de las creencias que se tenían en ese lugar, particularmente los Matlaltzincas, que eran los nativos de ese lugar en algún tiempo. Y sobre las faldas del Nevado de Toluca también hay comunidades nahuas que tienen pues la costumbre de venerar al dios de la lluvia. Y para ello, nada más y nada menos que justamente hay un pueblo llamado San Pedro Tlanisco, donde la gente es experta en la cosecha, más bien la búsqueda, el permiso y la cosecha y corta de la ingesta de hongos alucinógenos, de los cuales son pues tres las especies comunes, que son los pajaritos, son chicos, luego siguen los San Isidro, un poco más grandes, hasta llegar a los derrumbes, que se consideran los más potentes en cuanto a su contenido de sustancias químicas que causan en la mente de las personas alucinaciones, o estados de comunicación cruzada, o una conciencia multiatencional. Hay muchas maneras de llamar a estas experiencias enteógenas. Bueno, pues el coloso también fue testigo de que durante la Guerra Civil Española se dice que hubo un barco llamado el Vitia, que al llegar a México, además de traer a pasajeros de opulentas familias, traía embalados grandes tesoros, ya que al huir de la Guerra Civil Española en los años 30 del siglo XX, México abrió las puertas, abrió sus fronteras y les acogió con respeto, con calidad humana y con atenciones verdaderamente de halagar.
Lo cierto es que para que esos tesoros no corrieran peligro, existe la teoría de que esos tesoros fueron ocultados dentro de alguna de esas dos lagunas, y hasta donde se sabe, nadie les ha encontrado. Por ello no se extrañen de ver, si ustedes van a este bonito paseo en el Xinantécatl, las dos lagunas que están en sus cumbres, ver a personas que con detectores de metales andan alimentando un sueño de encontrar aquel tesoro de ese barco español, si es que los guardianes del cráter lo permiten, que también es una creencia insólita de los moradores de las faldas de la montaña, como Sinacantepec y entre otras más. Bueno, continuemos ahora para ir a la Malinche. La Malinche, que está en el estado de Tlaxcala y que tiene una altura de 4.442 metros sobre el nivel del mar. Se supone que la Malinche es una montaña encantada, y el encanto se refiere a lo siguiente. Se dice que una vez que se consumó la conquista de México, una vez que todas las naciones indígenas se habían sometido al yugo español, salvo la purépecha y la birrárica junto con la mije. Al parecer estas tres naciones siempre lograron repeler la conquista. Lo cierto es que el personaje más maldecido, más odiado y repudiado del México novohispano en las bases populares era sin duda la Malinche, la Malintzin o Doña Marina. Y resulta que tal era el peso de los comentarios de las personas que prácticamente los capitanes españoles que la tuvieron a su cargo, sea como esposas o sea como protegidas, tuvieron que dotarla de todo lo necesario, como una capilla, las viandas, para que ella casi no saliera por temor a que la gente la agrediera. Lo cierto es que es un misterio lo que en sus emociones y sentimientos experimentó, tomando en cuenta que cuando ella vivió, México no existía. Existían naciones sometidas por el imperio de México Tenochtitlan, pero México como una nación aún no nacía. De tal manera que en su ver, seguramente lo que Malintzin hizo fue lo que su inteligencia y conveniencia y sentido común le dictaban. Así que después de tanto odio dirigido por la gente a quien la consideró una traidora de gran y relevante importancia, se dice que una vez que ella murió, su espíritu se fue a esa montaña que ella tanto admiró, y hasta la fecha se dice que en algunos remansos de las caídas de agua se puede escuchar y ver el lamento de la Malintzin mientras, sentada en una roca, mira hacia el cielo pidiendo paz eterna. Así que la Malinche es un lugar muy especial, muy espiritual. Hay muchas leyendas en relación a seres mágicos, a aquellos elementales que habitan en las cañadas y en las barrancas de esta montaña, la Malintzin, que espera a aquellos buscadores de respuestas que intenten conocer una de las zonas más desconocidas del centro de nuestro país. Ahora vayamos al Cerro de la Estrella, en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, con una altura de 2.460 metros sobre el nivel del mar. El Cerro de la Estrella, o Citlaltépetl, era de altísima relevancia en tiempos del México prehispánico, porque aquí se celebraba, en este Cerro de la Estrella, la ceremonia del Fuego Nuevo, que se llevaba a cabo cada 52 años. Es decir, lo que tarda prácticamente nuestra galaxia en dar un giro, y justo cuando la constelación de Orión, llamado por los antiguos nahuas mexicas como el taladro de fuego o las cabrillas, justo cuando aparecía en el cielo y sobre el Cerro de la Estrella, era cuando iniciaba otra etapa de 52 años. Y para ello, la Ciudad de México Tenochtitlan apagaba todas sus luces. La ciudad, aparentemente flotando sobre el sistema lagunar, completamente a oscuras, esperaba que en lo alto del Cerro de la Estrella, desde el cual se veía la ciudad,
y sobre el pecho de un varón sacrificado como ofrenda por extracción del corazón, y el encendido sobre su pecho de un atado de tallos de madera seca untada con resinas aromáticas para encender una hoguera sobre su pecho. Y una vez que el sol asomaba sus rayos, entonces las personas entendían que el sol no había muerto, porque esa noche era de terror. Nadie sabía si el sol iba a volver a asomarse. La gente se disponía a entregarse para siempre o agradecer otro año de 52 años en el presente de oportunidad de seguir habitando nuestro mundo. Así que cuando el sol despuntaba, la gente se ponía muy contenta y mandaba emisarios a lo alto del Cerro de la Estrella para prender antorchas que eran bajadas a los templos de cada uno de los barrios, y de ahí la gente llevaba el fuego sagrado a sus hogares, a sus casas. Así que el Cerro de la Estrella era el referente sagrado y el contacto con lo divino para agradecer la vida o despedirse de ella. Pero además tiene un sistema de cavernas que son célebres por dos razones. La primera es porque su profundidad pues no ha sido muy bien medida. Es una zona constituida por tezontle, que es muy poroso y que tiene muchos colapsos que han obstruido las rutas, sobre todo las rutas subterráneas. Y la segunda cuestión es que pues fue utilizada por delincuentes, por drogadictos, que hacían que el lugar fuera un tanto peligroso. Pero hay quienes dicen que, hablando de una de esas cuevas, la llamada cueva del Diablo, tiene un soporte de tierra que al tener a un individuo o dos parados sobre ella, si es más el peso, esta se vence, se traga a las personas y se vuelve a llenar de tierra. Por eso se le considera muy peligrosa, y durante un tiempo estuvo cerrada para evitar tragedias y dramas. Lo cierto es que el Cerro de la Estrella, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los lugares más sagrados en el altiplanicie central mexicano, además por la celebración de la pasión del Maestro Jesús cada Semana Santa de cada año, a la que acuden millones de personas, a la representación de pues el sacrificio de quien diera nombre a nuestra era. Y pasemos ahora al estado de Guanajuato, a un cerro también muy desconocido, que es el Cerro de Culiacán, que tiene una altura de 2.830 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes entran a esa región por la laguna de Yuriria, hacia la población de Valle de Santiago, podrán captar la laguna de Yuriria y cómo se ve al fondo este coloso triangular, que es un volcán, el Cerro de Culiacán, del cual se dice lo siguiente: por estar ubicado en un valle conocido como el Valle de las Siete Luminarias, porque ahí existen 7 cráteres que fueron gargantas volcánicas que tienen la misma formación que la constelación de Orión, son idénticas, y también se le parecen desde otro ángulo a la Osa Mayor. Lo cierto es que en el Valle de las Luminarias y el Cerro de Culiacán se dice que hay comunicación entre los cráteres, y que hay cráteres que son mujeres espiritualmente y cráteres que son varones también espiritualmente. ¿Y en qué se basan las tradiciones de ese lugar? El antiguo enclave chichimeca. Recordemos que Guanajuato significa el Cerro de las Ranas, y que de alguna otra manera esta región que estamos mencionando pues hace un ardid muy importante en cuanto a su aspecto mágico. Lo cierto es que estos cráteres, al ser varones, es porque devoran por medio de ahogamiento a mujeres. Y cuando los cráteres tienen espíritu femenino, es porque cobran la vida de aquellos osados que se introducen a las aguas, durante las cuales se forman torbellinos que succionan los cuerpos, por muy buenos nadadores que sean, para aparecer en algunos ojos de agua que curiosamente se encuentran en lo alto del Cerro de Culiacán. También en la región, se dice, se forman corrientes de aire que dan vida a un fenómeno atmosférico muy espectacular, llamado como la culebra de agua.
es prácticamente un tifón que succiona el agua de la laguna y la traslada o transporta muy lejos para después dejarla precipitar. Lo cierto que hay creencias de que estas culebras de agua son preludios a grandes tragedias, y hay quienes dicen que son espíritus mágicos que vienen a prevenirnos de cambios importantes en cuanto al mundo y en cuanto a la gente. Lo cierto es que el Cerro de Culiacán, que también posee unas cuevas hasta la fecha inexploradas, se dice que son el punto del cual salen muchas luces que se proyectan al cielo, y así como personajes que entran en algunos artefactos y se introducen en algún puente de esta montaña muy sagrada y muy respetada. Ahora vayamos a otra montaña del Estado de México, que es el Cerro Gordo. El Cerro Gordo tiene una altura de 3.050 metros sobre el nivel del mar. Está justamente detrás de la pirámide de la Luna. Si ustedes van a Teotihuacán, en el Estado de México, y se paran sobre la calzada de los Muertos para ver al fondo la pirámide de la Luna, el Cerro Gordo es el que está atrás. Hay teorías que se refieren a la siguiente razón de su sacralidad, que realmente la pirámide de la Luna está hecha a semejanza de ese cerro. Ese cerro es el manantial, o fue el manantial del río San Juan, que es el que daba vida a esa megalópolis de la antigüedad compuesta por 4 barrios. Cada uno de esos barrios, como el Mixteco Zapoteca, como el Nahua, el Maya, el Totonaca y otras etnias, daban lugar a un núcleo de convivencia muy plural y que proyectaba su influencia hasta Centroamérica y al norte hacia la Federación de Cahokia, lo que ya es hoy los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, se supone, de acuerdo a la leyenda, también un tanto desconocida, que hubo un tiempo mítico en el cual había 2 guerreros que pretendían a una doncella. Estos 2 guerreros tenían poderes insólitos, altísimos, y resulta que iban a competir por el amor de esta mujer. Lo cierto es que el acuerdo fue llegar a un lado del sistema lagunar de Anáhuac, y ahí se iba a decidir, de acuerdo a quien llegara primero, quién se iba a quedar con ella. Lo cierto es que estos 2 guerreros en la competencia comenzaron a pelear entre sí hasta que quedaron realmente agotados y empatados. Quedaron dormidos, mientras la doncella se trasladó en espera de ser la testigo de quién iba a llegar primero. Lo cierto es que cuando el Cerro Gordo, que era uno de estos 2 guerreros, y el segundo guerrero, que era el Popocatépetl, al despertar el Cerro Gordo y ver que ya no estaba el Popocatépetl dormido, de inmediato reaccionó y se dio cuenta que ya se habían adelantado hacia el sur. Y una vez que contempló desde la lejanía que tanto ella como él ya estaban transformados en montañas, lo que hizo el Cerro Gordo fue lanzar contra el Popocatépetl una lluvia de rayos y de relámpagos para intentar fragmentarlo. Pero fue justamente la energía de la volcana, ya sabemos, Rosita, la que operó como un escudo amoroso para evitar que el Cerro Gordo lastimara a la hora su eterno amado. Y el Cerro Gordo tuvo que conformarse con quedarse en el sitio que hoy ocupa, que por cierto posee un sistema de cavernas en su cúspide, por la cual se dice entran y salen personajes encendidos como si tuvieran gas neón en vez de sangre en las venas. Muy interesante, además de que es un sitio en el cual hay muchísima actividad en el cielo. Se pueden ver energías, se pueden ver artefactos, haces de luz, se pueden ver figuras geométricas en la atmósfera y nadie sabe qué es. Lo cierto es que este lugar del Cerro Gordo sigue esperando que conozcan sus enigmas y sus misterios. Ahora, rápidamente vamos al estado de Querétaro, a la Peña de Bernal, que está a 2.510 metros sobre el nivel del mar. En esta región de Peña del Bernal, que es pueblo mágico, existe la tercera peña más grande del mundo monolítica. La primera, si mal no recuerdo, es el Peñón de Gibraltar, luego sigue el Pan de Azúcar en Brasil
y la Peña de Bernal es la tercera. Resulta que es el núcleo de un volcán, es prácticamente la entraña. Todo lo que era la ladera se fue erosionando, se fue deslavando y hoy solo queda el núcleo pétreo y muy sólido. Se dice que esta peña tiene una energía tan poderosa que aquellos que han entrenado su capacidad de visualización pueden ver el aura de esta peña, sea por su peso, sea por la concentración de minerales, que en aquella zona abundan las minas de cuarzos, y también por ser un punto estratégico desde el cual se pueden utilizar las montañas como manecillas del reloj para hacer cálculos astronómicos. Pero más allá de todo ello, la Peña de Bernal es considerada, sobre todo por los grupos ñañús, los otomís, por nahuas, por prácticamente casi todos los que han vivido en la región, como una zona muy sagrada. ¿Y por qué sagrada? Porque se dice que en su cúspide es un sitio de iniciación, y que si se acude a las horas exactas, en las fechas correctas, se abren umbrales para poder conectar con una conciencia planetaria que hace que aquellas personas que están justo con el permiso de la montaña y con la anuencia de las potencias divinas naturales, si permiten que la cerradura de ese misterio se articule para abrir ese entendimiento, las personas logran encender su conciencia. Por ello hay grupos que, conocedoras de esta creencia, acuden con la esperanza de tener ese entendimiento. Y posteriormente iremos ahora a otra montaña al sur del estado de Morelos, a la zona arqueológica conocida como Chalcalcingo. El cerro se llama justamente así, el Cerro Chalcalcingo, que tiene la característica de tener un relieve muy especial. Se le conoce a este relieve que es de origen olmeca, que tiene una antigüedad aproximada de 3.200 años y que quedó expuesto una vez que un tornado terrenal azotó y le pegó a esa ladera de la montaña para desgajar grandes partes y dejar expuesta esta obra maestra olmeca, que representa a un personaje, como ven ustedes en la ilustración, sentado sobre un cajete de roca y dentro de una cueva, de la cual, de cuya boca se ven las fauces del monstruo de la tierra, que es un reptil, y dentro de la cual está este personaje conocido como el dador de agua, enunciando algunos conjuros mágicos para hacer llover el agua sagrada en aquella región. Y justamente debajo de este cerro fue edificada una zona ceremonial con una muy bonita pirámide, y hacia el oriente se dice que existe una puerta multidimensional, una puerta que puede conectar a realidades simultáneas, y por ello los olmecas son considerados como los maestros de lo sobrenatural. Por ello, en muchos relieves de esa zona, al pie de la montaña sagrada, podrán apreciar a hombres que vuelan, a hombres en forma de jaguares, copulando con otro tipo de seres con características ser reptiloides o felinas muy sagradas, y verdaderos acertijos a la ciencia, como el conocimiento del DNA, la fusión de especies y otras creencias que los olmecas albergaban en su aspiración hacia el tránsito de la pureza y de la conciencia divina. Y por último, iremos al estado de Oaxaca, a un cerro llamado el Zempoaltépetl. Zempoaltépetl es prácticamente, significa la montaña de 20 cumbres. Es prácticamente la zona más alta del llamado nudo mixteco. El Zempoaltépetl tiene también la característica de que, de acuerdo a una leyenda, se dice que hubo un personaje, el rey Condoy, cuya leyenda inicia de esta forma. Hace mucho tiempo, en una ladera de la montaña, una pareja de mijes observaron que había dos huevos abandonados, así que se dieron a la tarea de bajarlos y de cuidarlos. Una vez que llegaron a casa, y no pasó mucho tiempo, estos dos huevos eclosionaron. De uno de ellos salió un hombre, salió un niño, y del otro salió una serpiente. Y una vez que se dio cuenta que el ejército Tenochca estaba cerca,
solo se dirigió para enfrentarles. Era un varón muy corpulento, con una fuerza tremenda, con sentimientos muy nobles y mucha sabiduría, y él se las ingenió para subir a lo alto del Cempaltépetl y rechazar, por medio del lanzamiento de rocas de diferentes tamaños, a trayectorias estratégicas para bloquear pasos, para matar líderes y sabotear cualquier intento de los mexicas por conquistar esa región mije. Así que él solo, se dice, logró ahuyentar a las fuerzas de Moctezuma, de tal manera que fue considerado un héroe, y se dice que su espíritu habita justo en el interior de el Cempaltépetl, que está a una altura de 3.420 metros sobre el nivel del mar, y hasta la fecha hay personas que dicen que su espíritu, al igual que en la Malinche, allá en Tlaxcala, habita en esta montaña ese héroe mítico. Estas rutas implican un gran esfuerzo, pero la tradición mije dicta que si se va a subir a la montaña es porque se va a agradecer a la vida y se debe de llevar un pedimento, una petición que tenga que ver con salud, con trabajo, con el amor, con infinidad de cosas importantes, para que entonces esa intención y ese esfuerzo vean coronado pues con la gracia del destino ese pedimento realizado. Así que bueno, pues no olviden darle el like, suscríbanse, compartan, y agradecemos de todo corazón el equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno que hayan estado con nosotros en este breve paseo. Sé que faltaron muchas montañas. Más adelante hablaremos de otro grupo de montañas y cerros sagrados para pues intentar llevar a ustedes un bagaje cada vez más generoso de lo que hay un poco más allá de La Otra Puerta. Así que nos veremos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.